el placer de compartir ahora con Juan Ariel Jiménez, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, economista. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, bienvenido. Muchísimas gracias por darme esa bienvenida. Siempre es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Pues mire, yo creo que el país está en el discurso del presidente. Su partido ayer opinó sobre el mismo. Quisiéramos, en su condición de economista y de miembro del comité político, que nos haga usted una evaluación sobre los planteamientos del presidente Abinader ayer. Los economistas lo que hacemos es interpretar la realidad. Y es que lo que vive cada familia dominicana en su día a día es lo más importante. Y nosotros los economistas lo que hacemos es poner números a eso que viven las personas. Entonces yo diría que para poder evaluar el discurso del presidente ayer en su rendición de cuentas, lo primero sería pensar, ¿una familia dominicana se siente identificada con ese bienestar que dice que hoy en día puede comprar más pollo, más arroz, más plátano? Y con eso comparar si se corresponde la narrativa del gobierno, que la habían iniciado días antes con orgullosos de estar mejor, con el día a día de los dominicanos. Y la verdad es que cuando uno va por las calles, y me pasó ayer mismo, la gente siente que no, que sus condiciones de vida no han mejorado. Entonces, cuando uno como economista ve eso, uno va a los datos e intenta entender esa pérdida de poder de compra que están reflejando los dominicanos. Y yo traje algunas imágenes que me gustaría proyectar mostrando los mismos datos del gobierno. O sea, los datos oficiales, a ver qué dice. Entonces pediría que por favor a producción se me puede poner ahí la primera imagen. Aquí podemos ver cuánto ha aumentado el costo de la canasta familiar. Señores, eso es una captura de pantalla de los datos del Banco Central. Ahí no hay un dato mío. Como ustedes pueden ver, de enero, en agosto 2020, el costo de la canasta familiar promedio era 36.084 pesos. A enero del año 2023, dígase, hasta hace unos pocos días, el costo de la canasta familiar promedio estaba en 43.485 pesos. Estamos hablando de un aumento de 7.400 pesos en apenas 2 años y medio. Entonces, eso explica por qué la familia dominicana está viviendo el apuro que está sintiendo con el costo de la canasta. Yo pediría que me pongan la imagen 2, y esto me parece fundamental que el gobierno lo domine porque son el tipo de cosas que hacen que una familia sienta que va perdiendo bienestar. Aquí vemos por periodo de gobierno, según datos del Banco Central, cómo ha aumentado en cada administración. Y nosotros podemos darnos cuenta que el mayor aumento de los últimos 23 años se ha dado en el gobierno actual. Estamos hablando de un aumento de 2.960 pesos por año. Y como ustedes pueden ver ahí, la última vez que se registró un aumento tan fuerte fue en el periodo de 2000-2004, que tuvimos una crisis económica. Entonces, por eso la familia dominicana tiene ese sentimiento de insatisfacción con lo que está viviendo. Yo pediría que me pongan una imagen 3, porque el presidente ayer habló del plátano index, del pollo index. Entonces, pues obviamente, él pidió que los economistas le hiciéramos otro tipo de índices para él ver la realidad. Aquí podemos ver el salario promedio de los trabajadores comparado con el costo de la canasta familiar. Previo a la pandemia, dígase el último trimestre del año 2019, el trabajador dominicano podía comprar 57% de la canasta básica con un solo salario. O sea que se necesitaban 2 sueldos en una familia para poder cubrir la canasta básica. Pero pediría que me dejen la imagen porque muestra cómo en la actualidad no puede comprar ni la mitad. Es un 49.9%. Es la primera vez en los últimos 18 años que un salario no alcanza para comprar ni siquiera la mitad de la canasta básica. Entonces, al margen del plátano index, del pollo index, que por cierto, en el pollo index se ve un declive, por eso lo tuvo que comparar con 2011, porque si lo comparaba con un año reciente, se iba a ver que estaba cayendo. La capacidad de compra del pollo de 2019 a la fecha ha caído un 18%. Por eso se tuvo que remontar a 2011 para poder quedar bien.
Oye, ahora, hay un aspecto que mencionó hace un momento, tú lo acabas de mencionar, la pandemia. La pandemia generó una serie de impactos, el fundamental, una expansión del gasto de los estados para mitigar los efectos en la economía. Eso provocó y ha estado provocando en el mundo efectos inflacionarios. Esto sin entrar en otros aspectos que la crisis de los suministros, la guerra en Ucrania. Entonces, todos esos son aspectos que son reales. La inflación no es un fenómeno local, es un fenómeno regional y mundial. Claro, y entonces en esos casos uno lo que hace es compararse con otros países para ver si a mí me está afectando más o menos. Exacto. El costo de la canasta desde agosto 2020 a la fecha ha aumentado un 21%. Somos el segundo país de Centroamérica de mayor aumento, solamente detrás de Nicaragua, que tuvo un aumento de 22%. Muy cercano al 21 de República Dominicana, y el quinto país de América Latina de mayor aumento de precios en este periodo de gobierno, si sacamos obviamente a Venezuela y Argentina, que todos sabemos que tienen una crisis inflacionaria. Ya sacando y sacando, ¿lo dejaste en la mitad de la región? No, jamás, jamás. Con todos los países de la región llegamos a 23. Entonces, nosotros estar en el lugar número 5, estamos diciendo que República Dominicana ha tenido ¿Cuál es la media de la región? De precios. ¿Ah? ¿La media de la región cuál es? Si se hace un promedio simple, daría 18%. Y estamos en 21, son un poquito por encima de la media. Entonces, por eso es que digo, ¿por qué estamos peor que el resto de los países de América Latina, que la mayoría de los países de América Latina? Esos son el tipo de cosas que uno tiene que preguntarse. En lugar de estar buscando excusas en el pasado, uno debería analizar qué ha hecho Bolivia para que la inflación sea apenas de un 3%. ¿Qué ha hecho Guatemala para que la inflación sea de un 15%? Entonces, estudiemos esos casos, porque al final no se trata de dar un discurso donde reciba aplausos, se trata de ayudar a las personas, se trata de evaluar las distintas estrategias para ver cómo puedo tener un mayor impacto. Ahora, Mariel, el presidente planteaba, una de las cosas que se planteaban era, bueno, pues, preséntenme, y lo decía ayer José Ignacio Paliza cuando llegaba al acto que se desarrolló en el Congreso, decía, si la oposición tiene observaciones, que la presente y que colaboren, que ayuden. Yo le digo, ¿cuál sería la receta para que el país, porque si el gobierno pone en práctica a lo mejor algunas observaciones de las que ustedes como economistas o como oposición pudieran hacer, el país se beneficia? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Gracias, Dani, por esa pregunta, porque en abril del año pasado lo puse por escrito. Entonces, si quisieran de verdad escuchar, ahí está. Bueno, o leer en este caso, lo puse por escrito, 7 recomendaciones para reducir el costo de la vida, donde promover las importaciones no era una de ellas. Estaba alquilar otro tipo de embarcaciones, Supramax y no Handymax, pero eso hay que hacer compras conjuntas de los fertilizantes para poder negociar precios mucho más bajos, porque no es lo mismo cuando compro minoritario que cuando compro mayoritario como país. Entonces, como te digo, ya las observaciones están hechas, las puse en mis redes, salió en los periódicos, fue reseñado por otros periódicos. O sea que, como dice la frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo quisiera que sigamos con las imágenes porque es importante ver que ese crecimiento del empleo que él resalta no se corresponde con los datos de su propio Banco Central. Yo hice ahí una toma de pantalla de los datos del Banco Central. Ahí podemos ver que los últimos datos de ocupados publicados por el Banco Central dan cuenta que hay 83.093 ocupados menos en 2022 que en 2019. Y eso que el gobierno tiene desde el 2021 diciendo, y ya superamos el número de trabajadores. El problema es que sus datos lo desmienten. Como ustedes pueden ver ahí, el empleo formal está 193.800 trabajadores menos. Lo que ha crecido es el empleo informal, que ha crecido más de 110.000 trabajadores. O sea, un empleo de buscarse la vida para no pasar una gran precariedad. Y yo invito a cualquier dominicano que entre a la página del Banco Central y lo compruebe esos datos. ¿Dónde está el error del gobierno? En la página siguiente. Yo pido que me presenten la próxima imagen, porque el gobierno viene utilizando... Un café Santo Domingo, mientras tanto, pero fuera claro la página. Que sí, claro que sí. Nosotros por aquí nos tomamos, en la Super 7 también, Sí, entonces, que nos fueron adelante, como de costumbre.
Yo pediría que me presenten la próxima imagen, porque el gobierno viene usando la información de la Tesorería de la Seguridad Social. Y miren lo que dice la propia Tesorería. Dado que los empleados en distintas oportunidades han sido beneficiados por leyes especiales que les han otorgado exoneración de las deudas atrasadas con la Tesorería de la Seguridad Social, estas estadísticas no pueden tomarse como un indicador del empleo formal en República Dominicana. Entonces uno dice, si su propia Tesorería le está diciendo, no use estos datos, porque estarían contaminados por las leyes de amnistía. Pero el gobierno, como esos son los datos que le favorece, esos son los que utilizan. ¿Dónde está el tema? En que luego de la ley 1320 se dio una amnistía y eso permitió regularizar a 357,000 trabajadores. Entonces, por eso el aumento que está viendo y que él insiste en sus discursos no es más que una regularización, no una creación de empleos. Entonces, por eso es que digo, el problema... ¿Están ahí los empleos, sí o no? ¿Cómo? ¿Están ahí los empleos, sí o no? ¿En dónde? En los 300,000 de los ayuntamientos. Al final, esos son los ayuntamientos. Siempre han estado, anteriormente no estaban registrados por la Tesorería de la Seguridad Social y ahora sí. ¿Pero sí estaba registrado en el Banco Central? Exactamente, el Banco Central es la única fuente de información de empleo. O sea, esos 300,000 sí estaban en el Banco Central en el 2019. Siempre lo han estado, porque no es un registro administrativo el criterio que se utiliza para medir la salud del mercado laboral como lo hace el Banco Central. Entonces yo pediría que sigamos viendo imágenes porque es que hay que tener cuidado con las estadísticas. El gobierno dice, la FAO dice que ha bajado la desnutrición en el país. Y dice, ahora estamos en 6.7, anteriormente estábamos en 8.3. Yo entré a la FAO y descargué los datos. Es una captura de pantalla de lo que dice la FAO. El dato de 6.7 es la estimación para 2020. No es ni para 2021 ni para 2022. Y como ustedes pueden ver ahí, todavía 6.7 estimado para el 2020 está por encima de lo estimado para el 2018, para el 2017. Entonces no juguemos con los datos, porque eso es como un médico que por creer que lo está haciendo bien le toma mal la presión al paciente. En el caso del resto de los valores económicos, Juan Ariel, el presidente se refirió a las reservas internacionales, se refirió a la estabilidad macroeconómica, se refirió a la reducción de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, se refirió al control de la parte inflacionaria en este año, ya luego de aplicación de las medidas macroeconómicas que ralentizaron el crecimiento económico el último trimestre del año pasado y lo pasará este año también, pero que se espera que vuelva y arranque en el segundo trimestre. ¿Qué opinión te merecen esos otros datos? Varias cosas. Yo creo que yo nunca desconocería la estabilidad macroeconómica que estamos viviendo. Yo no juego a hacer la política así. De verdad que no es mi impresión que la política se trata de hacer quedar mal al otro, desconociendo los datos del gobierno, como hacían los funcionarios actuales. Los funcionarios actuales, si ustedes buscan en las redes, antes decían que los datos del Banco Central todos eran incorrectos y todos mentían, y ahora lo celebran. Entonces yo le preguntaría a esos funcionarios qué opinan, por qué cambiaron de opinión. Yo no hago política así. Yo hago política yendo a los datos del Banco Central. En ese tenor, ¿cómo? Cuando yo veo un crecimiento del 4.9%, no lo pongo en duda. Qué bueno, es importante que crezca la economía. Mi rol como economista es ver si se traduce en una mejora de las condiciones de vida. Y eso es básicamente qué ha pasado con el poder adquisitivo de la familia. Cuando el gobierno dice que se está reduciendo la inflación, eso es cierto, pero todavía está muy alta. Lo que pasa es que la inflación de 2021 fue exageradamente alta. Y en el 2022, 7.83, es verdad que es menor que lo que se había visto por encima de 8 el año pasado, pero todavía sigue alta. Ahora, cuando el gobierno dice que ha bajado la deuda como porcentaje del PIB, ahí me doy cuenta de los trucos que utilizan, porque comparan con un 2020 de un PIB de economía cerrada. Entonces, eso en economía no se usa. Lo que ha pasado con la deuda es que la deuda del sector público consolidado ha aumentado 20.808 millones de dólares en este periodo de gobierno, según las últimas informaciones publicadas por su Ministerio de Hacienda. Entonces, si nosotros comparamos el ritmo de endeudamiento con lo que ocurría en el pasado, nos damos cuenta de que estamos multiplicando casi por 5 el endeudamiento neto cada año. Entonces ahí... ¿Se compara con porcentaje del producto la deuda con el 2019? ¿Cuál es la situación? Si se compara, exactamente, de verdad que esa es la pregunta correcta. Ha aumentado 9% del Producto Interno Bruto. Cuando uno tiene un año
como el 2020, donde no puedo utilizar el Producto Interno Bruto porque la economía estaba cerrada, entonces me voy al año inmediatamente anterior. Entonces ha pasado la deuda de 40.9%, la deuda del gobierno central, no incluye el Banco Central, solo gobierno, ha pasado de 40.9% a 49.7%, un aumento de aproximadamente 9 puntos. ¿Y cuando incluye el sector público financiero? Entonces, cuando incluye el sector público financiero, la deuda del Banco Central lleva un crecimiento nunca antes visto. Anteriormente, en agosto 2020, julio 2020, la deuda del Banco Central superaba apenas los 10.000 millones de dólares. Ahora, las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central dan cuenta de que el aumento va casi por, el monto de la deuda casi por 18.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi se ha duplicado en apenas 2 años y medio. Juan Ariel, Sí. mire, antes de que se nos vaya, el tiempo ya se nos termina, quisiera preguntarle sobre si hay algún comunicado oficial del partido o alguna información que deba dar el partido suyo sobre la salud del presidente Danilo Medina. Se han estado vertiendo informaciones imprecisas sobre que el presidente salió del país, que está fuera del país con la familia, que estaría haciendo o recibiendo un segundo diagnóstico. ¿Cuál es la realidad? Yo no he conversado con el presidente Medina porque, como ustedes comprenderán, he estado bastante ocupado haciendo mi propio análisis de la salud de la economía dominicana. Entonces, lo que he escuchado en el partido que son chequeos regulares y que, de hecho, o ya está en el país o estará de regreso en los próximos días. Pero nada de qué preocuparse por el momento. Muy bien. Bueno, pues, finalmente, Luis, adelante. Sí, la parte económica, que es su fuerte. Ayer el presidente se basó en datos provenientes del Banco Central. En términos reales, usted está también cuestionando las cifras que emanan del Banco Central de la República Dominicana y que han sido presentadas por su gobernador y que fue la sustancia que utilizó ayer el presidente Abinader para referirse en su discurso. Nunca he puesto en dudas las cifras de ningún organismo oficial. Eso es algo que hizo el mismo presidente Abinader en el pasado. Eso es algo que hicieron sus funcionarios del área económica y del área medioambiental en la actualidad, pero yo nunca haría eso. Yo lo que estoy diciendo es, y por eso traje los datos del propio Banco Central, todo lo que mostré es exclusivamente del Banco Central, excepto el último dato que es de la FAO. Entonces yo nunca pondría en duda los datos. Yo lo que estoy diciendo es, cuando use el dato de la tesorería y no del Banco Central, se está equivocando. Cuando compara con un 2011, lo que está haciendo es eligiendo el único año que le permite mostrar una mejoría. Pero yo nunca pondría en duda un dato de un organismo oficial. Bueno, pues agradecemos a Juan Ariel Jiménez por su comparecencia. Justamente vamos a tener inmediatamente después de Juan Ariel a quien hoy está en el Ministerio de Medio Ambiente y fue una figura clave en la articulación del discurso económico del PRM en la oposición, que hoy gobierna la República. Y nos sustituyó a él en economía. Así es. Efectivamente, así mismo es. Así que vamos a escuchar ahorita a Miguel Seara Hatton hacer su propia evaluación. Antes quiero compartir con el país, el público que nos sigue, una información importante.